Cada madrugada despertaba con el sonido de una frenada que solo existía en su mente. ¿Puedo ver a las bebés antes de aceptar?, preguntó la joven que lo cambiaría todo. Mientras la casa se llenaba de sonrisas, él instalaba cámaras ocultas, creyendo que el control era cuidado. Pero cuando ella lo descubrió, bastó una sola palabra. ¿Me vigilaste?, para que el suelo desapareciera bajo sus pies. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La madrugada en la Ciudad de México siempre llegaba de la misma forma para Leonardo Hernández, con el sonido estridente de una frenada que solo existía dentro de su cabeza. Los ojos se le abrían de golpe, el corazón se le disparaba y por unos segundos no sabía dónde estaba. Solo después venía la conciencia, cruel y puntual, recordándole que aquello era solo una pesadilla. Pero el dolor, ese sí, era real. Hacía 1 año y 3 meses que Sofía había partido de forma repentina, llevada por un suceso que Leonardo jamás conseguiría nombrar sin sentir que el pecho se le partía en dos. Y junto con ella, en aquella noche, de lluvia y asfalto mojado, se había ido también la ligereza que él creía tener para siempre. Lo que quedó fueron 3 razones minúsculas, frágiles e inmensas al mismo tiempo: Lucía, Valentina y Jimena. Trillizas de 11 meses, con los mismos ojos cafés de su madre, la misma naricita respingada y un detalle que hacía que Leonardo se ahogara en culpa cada vez que las miraba, las piernitas que no respondían como debían. El impacto que sacó a Sofía del mundo dejó marcas invisibles, pero profundas, en las 3 bebés que ella llevaba en el asiento de atrás. Los médicos fueron claros, firmes, casi fríos. Las niñas necesitarían seguimiento constante, fisioterapia intensiva, y tal vez, solo tal vez, conseguirían caminar algún día. Pero no había garantías. Leonardo escuchó, anotó, agradeció, y salió de aquel consultorio decidido a demostrar que los médicos estaban equivocados. Él no aceptaba la palabra tal vez, no aceptaba límites, y principalmente no aceptaba la idea de que sus hijas cargaran para siempre las marcas de aquello que él no pudo evitar. La mansión en Polanco, que antes estaba llena de risas, música y planes, se convirtió en un escenario de silencio pesado. Leonardo transformó la rutina en un protocolo. Todo tenía hora, todo tenía regla, todo tenía que ser perfecto. Las mamilas se preparaban con precisión militar, los cambios de pañal tenían cronómetro, las citas médicas se agendaban con meses de anticipación, compró equipos, contrató profesionales, llenó la casa de recursos, pero olvidó algo fundamental: confiar. Las nanas no duraban. La primera se fue después de 2 semanas, alegando que la presión era demasiada. La segunda inventó una emergencia familiar y nunca más volvió. La tercera simplemente desapareció, dejando una nota en el refrigerador pidiendo disculpas. La cuarta duró 4 días, la quinta 3. Leonardo no entendía. Él pagaba bien, ofrecía excelentes condiciones, daba toda la estructura. ¿Qué más querían esas mujeres? Pero la verdad, que nadie tenía el valor de decirle en la cara, era simple. Trabajar para Leonardo Hernández era como vivir bajo vigilancia constante. Aparecía de sorpresa, hacía preguntas todo el tiempo, revisaba cada detalle, desconfiaba de cada movimiento, y las trillizas, sintiendo la tensión en el aire, se volvían más calladas, más retraídas, como si ya hubieran aprendido demasiado pronto que el mundo era un lugar peligroso. Mientras tanto, la empresa que Leonardo construyó a lo largo de 15 años comenzaba a desmoronarse en sus manos. Los socios le exigían presencia, le exigían enfoque, le exigían decisiones. Ricardo, el más cercano, intentaba ser comprensivo, pero ya había perdido la paciencia. Leo, necesitas tomarte un tiempo, güey. Deja que nosotros saquemos el changarro adelante. Ve a cuidar a las niñas con la cabeza en su lugar. Fabián, el más pragmático, era directo. O regresas de verdad, o vamos a tener que tomar decisiones sin ti.
y Mauricio, el más joven, solo suspiraba, incómodo con lo que llamaba demasiado emocional en las juntas. Leonardo sabía que tenían razón, pero ¿cómo alejarse de las únicas 3 personas que todavía le daban sentido a su vida? ¿Cómo confiar la vida de sus hijas a extraños cuando él mismo no podía dormir sin imaginar 1000 tragedias diferentes ocurriendo dentro de su propia casa? Fue doña Marta, la vecina del piso de abajo, quien sugirió el nombre. Hay una muchacha aquí del edificio, se dedica a la limpieza, pero dicen que tiene un don especial con los niños. No sé si aceptaría, pero no se pierde nada con intentar, ¿verdad? Leonardo anotó el teléfono sin mucha esperanza. Una más que prometería duraría unos días y desaparecería, como las otras. Cuando Gabriela López tocó el timbre a la mañana siguiente, Leonardo casi se rindió antes de abrir la puerta. Era demasiado joven, no debía tener más de 25 años. Usaba unos pantalones de mezclilla desgastados, pero impecablemente limpios, una blusa blanca sencilla, y traía una mochila pequeña en la espalda. El cabello lo tenía recogido en un chongo firme. El rostro tenía una expresión serena, casi tímida. No sonrió de inmediato. Solo extendió la mano y dijo con acento de provincia: «Buenos días, señor Leonardo. Mi nombre es Gabriela. La señora Marta me dijo que usted necesitaba ayuda». Leonardo la invitó a pasar desconfiado. Le explicó la rutina, las reglas, las necesidades de las niñas. Gabriela escuchaba todo con atención, asentía con la cabeza, hacía pocas preguntas. Cuando él terminó, ella hizo una petición que tomó a Leonardo por sorpresa. «Antes de aceptar me gustaría ver a las bebés, solo verlas. ¿Me permite?» Nadie le había pedido eso antes. Leonardo la llevó al cuarto de las trillizas. Era un espacio amplio, luminoso, lleno de juguetes caros que nadie usaba. Las 3 estaban despiertas, acostadas cada una en su cuna, demasiado quietas para niñas de esa edad. Lucía miraba al techo con una seriedad que partía el corazón. Valentina se agarraba su propia manita, distraída. Jimena solo parpadeaba lentamente, como si el mundo fuera demasiado agotador. Gabriela se acercó despacio, sin hacer ruido. No extendió los brazos de inmediato. No usó esa voz aguda que los adultos suelen usar con los bebés. Simplemente se agachó hasta quedar a la altura de sus ojitos y dijo, en voz baja: «Hola, niñas, soy Gaby. ¿Puedo quedarme con ustedes un ratito?» Y entonces sucedió algo que Leonardo no había visto en semanas. Lucía giró la cabecita en dirección a la voz. Valentina soltó un ruidito, algo parecido a una risita, y Jimena, la más seria de las 3, esbozó una sonrisa tímida, pequeña, pero real. El pecho de Leonardo se oprimió. No eran celos, era peor. Era miedo. Miedo de que esa muchacha consiguiera lo que él no podía. Miedo de necesitarla, miedo de encariñarse, miedo de perder de nuevo. Gabriela aceptó el trabajo ese mismo día. Empezaría el lunes siguiente. Esa madrugada, Leonardo no durmió. Se sentó en su oficina, miró las paredes llenas de diplomas y premios, y tomó una decisión que sabía que estaba mal, pero que parecía la única posible en ese momento. Iba a instalar cámaras por toda la casa, ocultas, silenciosas, para garantizar que nada malo sucediera, para garantizar que él tendría el control, para garantizar que nunca más lo tomarían por sorpresa. Pidió el equipo por internet, lo recibió el sábado y pasó todo el domingo instalándolo. Una cámara en la sala, disfrazada dentro de un reloj digital. Una cámara en la cocina, empotrada en una lámpara. Una cámara en el pasillo, dentro de un detector de humo. Y la más importante, una cámara en el cuarto de las niñas, escondida en una lámpara de osito que estaba en la cómoda. Todo grabando directamente en la nube, accesible desde su celular a cualquier hora. Cuando terminó, Leonardo se sentó en el sofá y contempló su propia obra. Una parte de él sabía que aquello era una invasión, pero la parte más fuerte, la que todavía se despertaba sudando cada madrugada, le decía que aquello era supervivencia. El lunes, Gabriela llegó puntualmente a las 7 de la mañana. Leonardo le explicó la rutina una vez más, le entregó una lista con teléfonos de emergencia
y se fue a la oficina con el corazón encogido. Pero esta vez no iba a trabajar de verdad. Se encerró en la sala de juntas vacía, abrió el celular y comenzó a observar. Lo que vio en los primeros minutos lo puso aún más tenso. Gabriela no seguía la rutina que él le había indicado. Tomó a Lucía en brazos, conversó con ella mientras le cambiaba el pañal, hizo gestos graciosos que le arrancaron una risita. Luego fue con Valentina, la acostó en el tapete de la sala y comenzó a moverle las piernitas con delicadeza, como si estuviera jugando. Con Jimena cantó una canción viejita de esas que cantan las abuelas mientras le daba la mamila. Leonardo estuvo a punto de llamar, de ordenarle que se detuviera, de decirle que así no se hacían las cosas. Pero algo lo detuvo. Las niñas estaban reaccionando, estaban vivas. En los días siguientes, la rutina se convirtió en otra. Gabriela despertaba a las trillizas con calma, dándole a cada una su tiempo. Preparaba las mamilas cantando. Ponía un tapete de colores en la sala, ese mismo que Leonardo había comprado y nunca tuvo el valor de usar. Acostaba a las niñas boca abajo, una, por intervalos cortos, manteniéndose siempre al nivel de sus ojos, animándolas. Ponía un osito de peluche unos centímetros más adelante para que intentaran alcanzarlo. Les hacía pequeños masajes circulares en las piernitas, con un cuidado que parecía técnica, no improvisación. Leonardo observaba todo desde su celular, dividido entre la desconfianza y algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Fue el jueves cuando le empezó a caer el 20. Gabriela estaba estimulando a Valentina para que rodara de lado, usando una pelotita de colores como motivación, cuando Leonardo se dio cuenta de que sus movimientos no eran aleatorios, eran exactos, eran profesionales. Aquello no era el cariño de una trabajadora doméstica. Aquello era la técnica de una fisioterapeuta. Buscó su nombre en internet. Gabriela López, 24 años, originaria de Querétaro, estudiante de fisioterapia en la UNAM hasta hacía 3 años, autora de un artículo sobre rehabilitación infantil. Y después de eso, nada. Ningún registro de titulación, ninguna clínica, ningún empleo en el área, como si simplemente hubiera desaparecido del mapa. Leonardo cerró el celular, con el corazón latiéndole desbocado. ¿Quién era esa muchacha? ¿Por qué ocultaba su propio conocimiento? ¿Y por qué, por primera vez en más de un año, sentía que sus hijas estaban realmente seguras? Las semanas que siguieron transformaron la casa de Leonardo en algo que ya no reconocía, un lugar donde se escuchaban risas. Las trillizas comenzaron a reaccionar de una manera que ni los propios médicos esperaban. Lucía, que antes pasaba horas mirando a la nada, ahora se movía, intentaba alcanzar objetos, gritaba cuando quería atención. Valentina descubrió que podía rodar de un lado a otro y lo hacía todo el día, como si hubiera encontrado el juego más divertido del mundo. Y Jimena, la más callada, comenzó a sostener la cabecita sola por periodos cada vez más largos, con un esfuerzo visible que emocionaba incluso a través de las pantallas del celular. Leonardo seguía observándolo todo, pero la vigilancia había cambiado de sabor. Al principio, vigilaba con miedo, buscando errores, esperando lo peor. Ahora, observaba porque necesitaba ver aquello, porque esas escenas eran el único momento del día en que lograba respirar de verdad. Gabriela no sabía que estaba siendo observada y tal vez era exactamente por eso que era tan natural, tan presente, tan real. Tenía manías que Leonardo fue memorizando sin darse cuenta. Conversaba con las niñas como si fueran adultas, les explicaba lo que estaba haciendo, les pedía permiso antes de tomarlas en brazos. Cantaba canciones viejitas, de esas que se escuchan en provincia, que hablan de la tierra, del hogar, de la nostalgia. Se reía a carcajadas cuando una de las trillizas hacía algo gracioso, y lloraba, a veces, cuando creía que nadie la veía. Eran lágrimas rápidas, que se secaba con el dorso de la mano, y seguía adelante. Pero Leonardo lo veía, y cada una de esas lágrimas lo conmovía de una manera que no podía explicar. En el trabajo,
Las cosas se estaban desmoronando. Ricardo le había dado un ultimátum. O Leonardo regresaba de verdad, con la cabeza en su lugar, o tendrían que redistribuir las responsabilidades. Fabián ya había comenzado a tomar decisiones sin consultar a nadie. Y Mauricio, cansado de la tensión, estaba considerando una oferta de otra empresa. Leonardo sabía que necesitaba actuar, pero cada vez que intentaba concentrarse en los informes, en los contratos, en los números, su mente regresaba a casa. ¿Ya habrían comido las niñas? ¿Estaría bien Gabriela? ¿Habría logrado Jimena sostener la sonaja que él compró? Fue un martes a media tarde cuando Leonardo se armó de valor para llegar a casa más temprano. Inventó una excusa cualquiera en la oficina y salió sin avisar a nadie. Cuando abrió la puerta de la sala, encontró una escena que lo paralizó. Gabriela estaba sentada en el sofá, con las 3 trillizas dormidas sobre ella. Lucía con la cabecita apoyada en su hombro, Valentina aferrada a su brazo, Jimena boca abajo, respirando lentamente. Y Gabriela, con los ojos cerrados, tenía una expresión tan serena que parecía una pintura. Leonardo se quedó allí, parado en la puerta, sin saber si entrar o quedarse. Su corazón hacía algo extraño, una mezcla entre gratitud y dolor. Y entonces Gabriela abrió los ojos, lo vio allí y susurró con miedo de despertar a las bebés. «Disculpe, señor Leonardo. Estaban inquietas y pensé que un poco de cariño las calmaría». Leonardo negó con la cabeza intentando encontrar las palabras. «No tienes que disculparte. Estás haciendo un trabajo increíble». Gabriela sonrió, una sonrisa tímida, pero verdadera. Ellas son las increíbles, cada día más fuertes. Esa noche, después de que Gabriela se fue, Leonardo se encontró mirando el cuarto de las trillizas de una manera diferente. Dormían tranquilas, cada una en su cuna, con una expresión de paz que no veía desde antes de la tragedia. Y por primera vez en más de un año, Leonardo pudo dormir sin despertarse a media madrugada. Pero la paz duró poco. El viernes siguiente, Leonardo estaba en la oficina cuando recibió una llamada de un número desconocido. Era una mujer que se identificó como excompañera de Gabriela de la universidad. Su voz estaba cargada de algo entre preocupación y chisme. «Mire, no sé si es de mi incumbencia, pero supe que Gaby está trabajando en su casa y creo que debería saber algunas cosas sobre ella». El estómago de Leonardo se revolvió. «¿Qué cosas?». La mujer respiró hondo. Gaby era la mejor alumna de la clase. Todos sabían que iba a ser una fisioterapeuta brillante, pero entonces sus padres fallecieron de repente en un accidente de coche y tuvo que dejarlo todo para cuidar a su hermanito. Él tenía una condición neurológica. No caminaba, necesitaba cuidados constantes. Ella lo cuidó sola durante casi un año. Y cuando él falleció, ella como que desapareció. Nadie más la vio en la universidad, nadie sabía dónde estaba. Creo que se quedó traumada, ¿sabe? De cuidar a niños con discapacidad. Solo quería que lo supiera. No sé si es bueno que esté cerca de sus hijas. Leonardo colgó el teléfono con la mano temblando. Descubrir todo aquello al mismo tiempo era demasiado. Gabriela había perdido a sus padres. Había cuidado de un hermano enfermo sola. Había abandonado el sueño de ser fisioterapeuta. Y ahora estaba en su casa, cuidando de 3 bebés con movilidad reducida. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por culpa? ¿Por algún tipo de redención que él no entendía? Regresó a casa ese día con el pecho lleno de preguntas. Encontró a Gabriela en la cocina preparando la cena de las niñas. Tarareaba en voz baja moviendo la papilla con una cuchara de madera. Cuando vio a Leonardo sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al notar su expresión. «Gabriela, tenemos que hablar». Ella apagó el fuego, se limpió las manos en un trapo de cocina y se giró hacia él con el rostro pálido. «¿Pasó algo con las niñas?». «No, las niñas están bien. Pero necesito saber algo. ¿Por qué no me dijiste que estudiaste fisioterapia?». El silencio que siguió fue pesado. Gabriela bajó la cabeza, sus manos apretando el trapo como si fuera un salvavidas. Cuando finalmente habló,
Su voz salió baja, casi un susurro, porque tenía miedo de que no me contratara si lo sabía. «¿Pero por qué no te contrataría? Eso es una ventaja». «No, señor Leonardo, no lo es». Levantó la cabeza y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Dejé la carrera. No me titulé. No tengo cédula, no tengo registro, no tengo nada. Y la dejé porque fracasé». Leonardo dio un paso adelante, su voz saliendo más suave. «¿A qué te refieres con que fracasaste?» Y entonces Gabriela le contó todo. Sus padres, que murieron en un accidente cuando ella estaba en el último año de la carrera. Su hermanito de 8 años, Vicente, que tenía parálisis cerebral y dependía de ella para todo. Cómo dejó los estudios, tomó todo el dinero que sus padres dejaron y se dedicó por completo al niño. Cómo aplicaba en él todo lo que aprendía en la universidad, haciendo ejercicios, estimulando movimientos, creyendo que lograría que caminara. Cómo se culpaba cada vez que él lloraba de dolor, por cada noche que pasaba mal, por cada promesa que le hacía y no podía cumplir. Era tan pequeño, tan frágil, y yo juré que lo iba a hacer caminar, señor Leonardo. Lo juré, pero no aguantó. Se fue demasiado pronto y yo no pude salvarlo. Leonardo sintió que el pecho se le oprimía. «Gabriela, eras una niña, hiciste lo que pudiste». «Hice lo que sabía». Y no fue suficiente. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando vi su anuncio buscando a alguien para cuidar a sus bebés, leí que tenían dificultades de movilidad y pensé que tal vez podría hacerlo diferente esta vez. Tal vez conseguiría con ellas lo que no conseguí con Chente. Sé que es egoísta, sé que no está bien, pero necesitaba intentarlo. Necesitaba saber si podía ayudar. Leonardo se quedó en silencio por un largo momento. Después hizo algo que los sorprendió a ambos. Extendió la mano y le tocó el hombro, en un gesto torpe, pero sincero. «No eres egoísta, Gabriela. Eres la persona más generosa que he conocido. Y mis hijas están vivas, están progresando, están felices gracias a ti». Gabriela lo miró con los ojos muy abiertos. «¿No está enojado?» «¿Enojado? Estoy agradecido». Esa noche, después de que Gabriela se fue, Leonardo se sentó en el sofá y sacó su celular. Abrió la aplicación de las cámaras como hacía todas las noches, pero esta vez no fue para vigilar, fue para entender. Volvió a ver los videos antiguos, vio a Gabriela masajeando las piernitas de las niñas con una técnica que ahora reconocía como profesional. La vio estimulando reflejos, fortaleciendo músculos, trabajando el equilibrio. Y vio también los momentos en que se detenía, miraba a las trillizas y lloraba en silencio, como quien le pide perdón a alguien que ya no está. Leonardo se dio cuenta, en ese momento, de que Gabriela no solo estaba cuidando de sus hijas, se estaba curando a sí misma, y él, sin darse cuenta, también. Si estuvieras en el lugar de Leonardo, ¿habrías investigado el pasado de Gabriela o habrías confiado desde el principio? Cuéntanos en los comentarios. Los días comenzaron a adquirir una nueva rutina. Leonardo empezó a llegar más temprano a casa, siempre con una excusa diferente. «Olvidé unos papeles. Necesito recoger un documento. Voy a comer aquí hoy». Pero la verdad era más simple y más complicada al mismo tiempo. Quería estar cerca. Quería ver a sus hijas progresar. Quería ver a Gabriela trabajar. Quería, aunque no se lo admitiera a sí mismo, estar en ese espacio donde la vida parecía tener sentido de nuevo. Gabriela lo notó, pero no comentó nada. Simplemente continuaba con su trabajo, ahora un poco más a gusto, hablando más, explicando lo que hacía. «Mire, señor Leonardo, Lucía hoy logró sostener la sonaja por casi 10 segundos. Puede parecer poco, pero es un salto enorme. Oh, Valentina está usando los bracitos para arrastrarse. Dentro de poco va a estar gateando». Y Leonardo escuchaba todo, tomaba nota mentalmente y sentía una mezcla de orgullo y miedo que no sabía nombrar. Fue un jueves por la tarde cuando el mundo de Leonardo se derrumbó de nuevo. Estaba en la oficina cuando Ricardo entró, cerró la puerta y dijo: «Leo, tenemos que hablar en serio». La conversación fue corta y directa.
La empresa estaba perdiendo contratos, los clientes se quejaban de la falta de atención, Fabián y Mauricio estaban considerando irse, y Ricardo, el único que todavía sostenía el fuerte, estaba agotado. Tienes que elegir, Leo, o regresas de verdad o te vas definitivamente, pero esto de estar aquí sin estar nos está acabando. Leonardo sabía que Ricardo tenía razón, pero ¿cómo elegir entre la empresa que construyó y las hijas que eran la razón por la que seguía vivo? ¿Cómo partir el corazón por la mitad y fingir que estaba entero? Esa noche llegó a casa exhausto, con un dolor de cabeza que parecía querer estallarle el cráneo. Gabriela estaba en la sala, guardando los juguetes de las niñas. Cuando vio su expresión, dejó lo que estaba haciendo y preguntó con una preocupación genuina: ¿Se encuentra bien? Y Leonardo, por primera vez desde que Sofía había partido, se derrumbó. Le contó sobre la empresa, sobre los socios, sobre la presión, sobre la culpa de no poder estar entero en ningún lugar. Gabriela escuchó todo en silencio, y cuando él terminó dijo algo simple, pero que le dio en el clavo. Usted no necesita estar entero en todos lados, solo necesita estar presente donde elija estar. Leonardo la miró, y en ese momento se dio cuenta de que Gabriela ya no era solo la nana de sus hijas. Era alguien que entendía su dolor de una manera que nadie más podía, porque ella también había pasado por eso, porque ella también había perdido, porque ella también había aprendido que a veces la vida nos exige tomar decisiones imposibles, y fue en ese momento, con el corazón latiéndole de una forma diferente, que Leonardo se dio cuenta del verdadero peligro. Se estaba enamorando. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa emocional para Leonardo. Empezó a dejar notas por la casa. Al principio eran cosas simples. Gracias por cuidarlas tan bien. Después se volvieron más personales. Trajiste vida de vuelta a esta casa. Y finalmente llegaron a un territorio peligroso. No sé qué sería de nosotros sin ti. Gabriela leía las notas, las guardaba en el bolsillo y no comentaba nada. Pero Leonardo veía a través de las cámaras la forma en que sonreía cuando encontraba una. Veía cómo la releía antes de guardarla, y aquello alimentaba algo dentro de él que había estado hambriento por demasiado tiempo. Empezó a comprarle cosas. Al principio eran regalos discretos, una crema para las manos, un chocolate, un libro sobre desarrollo infantil. Después se volvieron más obvios: un perfume, un par de zapatos nuevos, un abrigo. Gabriela aceptaba todo con vergüenza, agradecía en voz baja e intentaba negarse. Pero Leonardo insistía, siempre con la misma excusa: te lo mereces, cuidas muy bien de mis hijas. Pero la verdad era otra. Leonardo estaba intentando acercarse sin tener el valor de decir lo que realmente sentía. Las trillizas, mientras tanto, florecían. Con 7 meses bajo el cuidado de Gabriela, ya no eran las mismas bebés asustadas y frágiles del principio. Lucía lograba sentarse sola por largos periodos, sosteniendo su propio peso con confianza. Valentina había descubierto el gateo y pasaba el día entero explorando cada rincón de la sala. Y Ximena, la más cautelosa, estaba empezando a arrastrarse usando los bracitos, con una determinación que emocionaba a cualquiera que la viera. Los médicos no podían creer su evolución. Programaron citas extras, pidieron nuevos estudios, hicieron preguntas que Leonardo no sabía responder. ¿Qué están haciendo en casa? ¿Hay alguna terapia intensiva? ¿Quién es el profesional responsable? Leonardo evadía las preguntas. Decía que era la rutina, el cuidado, el amor, pero sabía que era mucho más que eso. Era Gabriela. Era la forma en que transformaba cada momento del día en una oportunidad para estimular, fortalecer, evolucionar. Era la técnica disfrazada de juego, la fisioterapia escondida en el cariño. Pero mientras la vida de las trillizas mejoraba, la vida profesional de Leonardo se derrumbaba por completo. Ricardo, cansado de cargar con todo solo, pidió una licencia por estrés. Fabián asumió el mando de las operaciones y comenzó a tomar decisiones que Leonardo nunca habría aprobado.
Y Mauricio aceptó la oferta de la empresa competidora, llevándose consigo a 3 clientes importantes. La empresa que a Leonardo le tomó 15 años construir se estaba deshaciendo en sus manos. Y a él, por primera vez en su vida, no sabía si le importaba. Fue un viernes al final de la tarde cuando todo cambió. Leonardo había vuelto a casa más temprano, como solía hacer últimamente. Encontró a las trillizas durmiendo en sus respectivas cunas y a Gabriela en la sala, organizando los juguetes. Se sentó en el sofá, exhausto, y antes de poder controlarse, dijo algo que llevaba semanas conteniendo. «Gabriela, necesito hacerte una pregunta». Ella dejó lo que estaba haciendo y se giró hacia él, con el ceño fruncido. «Dígame, señor Leonardo, ¿piensas quedarte? Aquí, con nosotros, por mucho tiempo». Gabriela se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera midiendo sus palabras. «No lo sé, señor Leonardo. Me gustaría, pero no sé si puedo». «¿Por qué?» «Porque tengo una deuda atrasada. El departamento donde vivo está a punto de ser desalojado, y no tengo a dónde ir». Leonardo sintió que el corazón se le aceleraba. Era la oportunidad perfecta, o la peor decisión de su vida. «Ven a vivir aquí. La casa es grande, hay cuartos de sobra. Puedes quedarte en el cuarto de huéspedes, usarlo como quieras, y te aumento el sueldo. No tienes que preocuparte por la renta, ni por los gastos, ni por nada». Gabriela lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Señor Leonardo, no puedo aceptar eso». «¿Por qué no?» «Porque no es correcto. Soy una empleada aquí, no soy parte de la familia». Leonardo dio un paso adelante, su voz saliendo más intensa de lo que pretendía. «Pero lo eres. Eres parte de esta familia, Gabriela. Las niñas te adoran, te dicen mamá. Y yo te necesito aquí». El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que no se estaba diciendo. Gabriela desvió la mirada, sus mejillas sonrojándose. «Señor Leonardo, creo que está confundido. Ha estado solo mucho tiempo, está cansado, Estoy enamorado». Las palabras salieron antes de que Leonardo pudiera detenerlas, y una vez dichas, no había vuelta atrás. Gabriela abrió los ojos como platos, dio un paso hacia atrás, con la respiración entrecortada. «Usted no sabe lo que está diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo. Me enamoré de ti, Gabriela. De la forma en que cuidas a mis hijas, de la forma en que trajiste vida de vuelta a esta casa, de la forma en que me haces querer despertar por la mañana. Y sé que es complicado, sé que es demasiado pronto, sé que puede que no sientas lo mismo, pero necesitaba decírtelo». Gabriela negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo, señor Leonardo. No puedo hacer esto. No soy suficiente. No soy su esposa. No soy la madre de sus hijas. No soy nada más que alguien que limpia casas y que ni siquiera terminó la carrera». Leonardo se acercó a ella. Le tomó los hombros con delicadeza. «Lo eres todo. Eres la persona más increíble que he conocido. Y no te estoy pidiendo que reemplaces a nadie. Te estoy pidiendo una oportunidad para construir algo nuevo». En ese momento, una de las trillizas comenzó a llorar en el cuarto. El llanto de Jimena, inconfundible. Gabriela se soltó del agarre de Leonardo, se secó las lágrimas a toda prisa y dijo con voz temblorosa: «Tengo que ir a verla». Leonardo se quedó allí, parado en medio de la sala, con el corazón latiéndole desbocado. Acababa de declararse, y no sabía si había cometido el mayor error de su vida o si finalmente había hecho lo correcto. Esa noche, después de que Gabriela acostó a las trillizas y se fue sin apenas mirar a Leonardo, él se sentó en el sofá y sacó su celular. Abrió la aplicación de las cámaras como siempre hacía, pero esta vez con un peso diferente en el pecho. Vio los videos del día. Vio a Gabriela cuidando a las niñas con el cariño de siempre. Vio el momento en que encontró la nota que él había dejado en el refrigerador. Vio la sonrisa tímida que esbozó. Y entonces se dio cuenta de lo absurdo de lo que estaba haciendo. Se estaba enamorando de una mujer a la que vigilaba en secreto. Estaba construyendo sentimientos sobre una mentira. Estaba invadiendo la privacidad de la persona que decía amar. Leonardo cerró la aplicación,
Arrojó el celular al sofá y se cubrió el rostro con las manos. ¿En qué se había convertido? ¿Cuándo la protección se había vuelto obsesión? ¿Cuándo el miedo se había vuelto control? El sábado siguiente, Gabriela llegó más tarde de lo normal. Cuando tocó el timbre, Leonardo corrió a abrir y la encontró con los ojos hinchados y una pequeña maleta en la mano. «Disculpe la tardanza, señor Leonardo. Me desalojaron hoy por la mañana. Vine a recoger mis cosas. No voy a poder seguir trabajando aquí». Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué? Gabriela, no puedes irte». «Tengo que hacerlo. Necesito resolver mi vida. Y necesito distancia». «¿Por lo que te dije?» Gabriela desvió la mirada. «Por muchas cosas». Leonardo iba a insistir, a rogar, a hacer cualquier cosa para convencerla de que se quedara. Pero antes de que pudiera decir nada, escuchó un sonido extraño viniendo de la sala. Un pitido bajo y rápido. Frunció el ceño, intentando identificarlo. Y entonces vio a Gabriela mirando la lámpara de osito en el pasillo. Se acercó lentamente, desenchufó la lámpara, la volteó y encontró la cámara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gabriela miró la cámara en su mano, luego a Leonardo y de nuevo a la cámara. Su expresión fue cambiando, de confusión a comprensión, de comprensión a shock, de shock a un dolor profundo que hizo que Leonardo quisiera desaparecer. «Me estuviste vigilando». No fue una pregunta, fue una constatación, fría, herida, definitiva. «Gabriela, déjame explicarte, me estuviste vigilando todo este tiempo». Empezó a caminar por la casa, buscando. Encontró la cámara en el reloj de la sala, la cámara en la lámpara de la cocina, la cámara en el detector de humo del pasillo, y la peor de todas, la cámara en el cuarto de las trillizas, escondida en la lámpara que estaba sobre la cómoda. Cuando se giró hacia él, sus ojos estaban secos, pero la furia era palpable. «Me grabaste trabajando, me grabaste llorando, me grabaste con tus hijas. Y después tuviste el descaro de decir que estabas enamorado de mí. Instalé las cámaras antes de conocerte de verdad. Era para proteger a las niñas, era para controlar, para vigilar, para nunca confiar». Gabriela arrojó la cámara al sofá, tomó la pequeña maleta que había traído. «He perdido todo en mi vida, señor Leonardo. Perdí a mis padres, perdí a mi hermano, perdí mi sueño de ser fisioterapeuta, pero nunca perdí mi dignidad, y usted acaba de quitármela también. Gabriela, por favor». Ella fue al cuarto de las trillizas. Estaban despiertas, jugando en sus cunas. Cuando vieron a Gabriela, las tres se animaron, estirando los bracitos, gritando mamá a su manera. Gabriela se agachó, les besó la frente a cada una, les susurró algo que Leonardo no pudo oír y salió sin mirar atrás. Leonardo se quedó allí, parado en el pasillo, escuchando el llanto de las trillizas detrás de él y el sonido de la puerta cerrándose delante. Y por primera vez desde que Sofía había partido, sintió que había perdido de nuevo. Solo que esta vez la pérdida había sido culpa suya. Los días que siguieron fueron los peores de la vida de Leonardo. Las trillizas no paraban de llorar. Buscaban a Gabriela en cada rincón de la casa, gritaban «mamá», hasta quedarse roncas. Rechazaban el cariño de cualquier otra persona. Leonardo intentó contratar nuevas nanas, pero las niñas las empujaban, se echaban para atrás, entraban en crisis de llanto tan intensas que tuvo que llevar a Valentina al hospital un día en que simplemente dejó de comer. La doctora fue directa. «Señor Hernández, sus hijas están pasando por un proceso de duelo. Perdieron a alguien importante, y sus cuerpos están reaccionando a eso». Leonardo quiso decir que solo era una nana, que no era para tanto, pero sabía que sería mentira. Gabriela no, era solo una nana. Era la persona que había devuelto la esperanza a esa casa, y él la había dejado ir. En el trabajo, la situación era insostenible. Fabián convocó una junta de emergencia y presentó una propuesta. Leonardo sería apartado temporalmente de la dirección
hasta que lograra poner su vida personal en orden. Tendría 6 meses. Si no regresaba funcional para entonces, sería despedido definitivamente. Leonardo firmó los papeles sin siquiera leerlos. Ya no importaba. Nada importaba sin las niñas sonriendo, sin la casa teniendo vida, sin Gabriela allí. La madre de Leonardo, doña Celia, una señora de 60 y tantos años, fuerte y decidida, vino a pasar unos días para ayudar. Cuidaba de las trillizas con amor, pero hasta ella lo notó. Leonardo, estas niñas están sufriendo. No duermen bien, no juegan, no quieren comer. ¿Qué pasó con esa muchacha que contrataste? ¿La Gabriela? Leonardo no pudo contenerse. Se sentó en la cocina y le contó todo a su madre. Las cámaras, la vigilancia, la declaración, el descubrimiento, la partida de Gabriela. Cuando terminó, esperaba un regaño, un juicio, pero doña Celia solo negó con la cabeza y dijo con una tristeza pesada: «Mijo, perdiste a Sofía y te quedaste con tanto miedo de perder de nuevo que terminaste alejando a quien podría haberse quedado. El miedo no protege a nadie, Leonardo. El miedo solo aprisiona». Esa noche, Leonardo no durmió. Se quedó sentado en el cuarto de las trillizas, mirándolas dormir inquietas, moviéndose, llorando en voz baja incluso en sueños. Y fue allí, en el silencio de esa madrugada, que finalmente lo entendió. Tenía que ir a buscarla. No por las niñas, no por la casa, sino porque había lastimado a la persona que amaba y necesitaba al menos intentar arreglarlo. Al día siguiente, Leonardo comenzó a buscar. Llamó al número de Gabriela, pero estaba apagado. Fue al departamento de donde la habían desalojado, pero el nuevo inquilino no sabía nada. Le preguntó a doña Marta, la vecina, pero ella tampoco tenía noticias. Fue entonces cuando recordó a la excompañera de la universidad que le había llamado semanas atrás. Consiguió su contacto. Le llamó. Le explicó la situación. La mujer dudó, pero acabó dándole una información. Vi en un grupo viejo de la clase que Gaby estaba en un albergue temporal por la zona oriente. Creo que es el Hogar Esperanza, en Iztapalapa. Leonardo no perdió tiempo. Tomó el coche y fue. El albergue era un edificio sencillo, algo desgastado, pero limpio y organizado. La coordinadora, una señora de cabello canoso, fue atenta. «Gabriela está aquí, sí, pero no sé si quiera hablar con usted. Llegó muy afectada. Por favor, solo déjeme intentarlo». La coordinadora suspiró y fue a llamarla. Unos minutos después, Gabriela apareció en la puerta de la sala. Estaba más delgada, con los ojos hundidos, el cabello recogido de cualquier manera. Cuando vio a Leonardo, su rostro se endureció. «¿Qué quiere aquí?» Leonardo se levantó con las manos temblando. «Quiero pedirte perdón». «Ya», lo pidió, ya lo oí. Puede irse. «Gabriela, por favor, solo escúchame». Ella se cruzó de brazos con expresión dura. «Hable rápido». Leonardo respiró hondo y comenzó. Le contó sobre la pesadilla que no se iba, sobre el miedo que se convirtió en paranoia, sobre la necesidad de control que nació de la desesperación. Le contó que las cámaras fueron instaladas antes de conocerla bien, que creía que estaba protegiendo a sus hijas, pero que en realidad se estaba protegiendo de su propio miedo a perder. Y entonces le contó lo que las cámaras realmente le mostraron. «Me mostraron el corazón más hermoso que he conocido. Me mostraron a una mujer que le canta a bebés que no son suyos, que llora a escondidas cuando cree que nadie la ve, que transforma cada segundo en una oportunidad para hacer el bien. Me mostraron que estaba completamente equivocado. No eras tú a quien necesitaba vigilar. Era a mí mismo a quien necesitaba aprender a confiar». Gabriela negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Y por qué debería creerte? Porque voy a destruir todas las cámaras frente a ti, porque voy a darte las contraseñas de todo lo que tengo, porque voy a pasar el resto de mi vida demostrando que confío en ti, si me das esa oportunidad». Leonardo dio un paso adelante, con la voz quebrada. «Y porque te amo, no el amor que se siente por quien te cuida,
sino el amor que se siente por quien también quieres cuidar. Y las niñas te aman. No paran de llorar, Gabriela. No comen, no duermen, no juegan. Te necesitan, y yo también. Gabriela se cubrió el rostro con las manos y finalmente se derrumbó. Lloró todo el llanto que había contenido desde que se fue. Leonardo no. Se movió, respetando su dolor, esperando. Cuando finalmente pudo hablar, su voz salió ronca, herida. Yo también me enamoré de ti, y por eso dolió tanto, porque pensé que veías algo en mí, pero solo veías una amenaza que necesitabas controlar. Vi a la mujer de mi vida, y lo arruiné todo por miedo. Pero si me das una segunda oportunidad, te prometo que lo haré diferente. Gabriela lo miró por un largo momento, y entonces, con la voz aún temblorosa, preguntó, ¿cómo están las niñas? Destrozadas. Igual que nosotros. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo verlas? Puedes volver a casa. Gabriela dudó. No sé si puedo volver a confiar. Entonces tendré que ganarme tu confianza. Todos los días. Hasta que me creas. Esa noche Gabriela volvió a la casa. Leonardo le había pedido a su madre que se quedara con las trillizas en la sala. Cuando Gabriela entró, las tres estaban en el tapete, quietecitas, como si se hubieran rendido de esperar. Pero cuando la vieron, fue como si el mundo entero se iluminara de repente. Lucía comenzó a gritar, arrastrándose con los bracitos lo más rápido que podía. Valentina gateó a tropezones, llorando y riendo al mismo tiempo. Jimena se apoyó en el sofá, hizo fuerza con sus piernitas que aún eran débiles, y se quedó de pie por segundos interminables, solo para intentar llegar hasta ella. Gabriela se arrodilló en el suelo y las abrazó a las tres a la vez, llorando junto con ellas. «Estoy aquí, mis amores. Estoy aquí y no me voy a ir más». Leonardo observó la escena desde el otro lado de la sala, con el corazón oprimido de gratitud y culpa. Doña Celia se acercó a él, le tocó el hombro a su hijo y susurró, «Ahora reconstruyes lo que rompiste, con tiempo, con paciencia, con amor». Esa misma noche, después de que las trillizas se durmieron, Leonardo reunió todas las cámaras que había esparcido por la casa. Puso todo sobre la mesa de la sala, tomó un martillo y llamó a Gabriela. «Quiero que veas esto, quiero que sepas que se acabó, sin secretos, sin vigilancia, solo confianza». Y entonces, uno por uno, destruyeron los equipos. Cada golpe del martillo parecía romper también las paredes que Leonardo había construido alrededor de su propio corazón. Cuando terminaron, la sala estaba llena de escombros, y los dos estaban de la mano, sucios de polvo, pero más ligeros. Fue allí, en medio de ese desorden simbólico, donde ocurrió el primer beso. No fue perfecto, no fue de película, fue real. Estaba cargado de perdón, de esperanza, de miedo y de valentía al mismo tiempo. En las semanas que siguieron, Leonardo tomó decisiones que lo cambiaron todo. Decidió pagarle a Gabriela para que terminara la carrera de fisioterapia. Ella aceptó, pero con una condición: que construyeran su relación a su propio ritmo, sin prisa, sin presión, que la confianza se reconquistara día a día. Leonardo estuvo de acuerdo. Las trillizas continuaron evolucionando. Gabriela volvió con la rutina de ejercicios disfrazados de juegos, y los resultados eran visibles. Lucía ya se sentaba sola por largos periodos y comenzaba a intentar ponerse de pie, agarrándose de los muebles. Valentina gateaba por toda la casa con una velocidad impresionante, y Jimena, siempre determinada, se arrastraba con los brazos cada vez más fuertes. Leonardo redujo su carga de trabajo en la empresa. Ricardo volvió de su licencia y ambos hablaron seriamente sobre redistribuir responsabilidades. Fabián aceptó llevar proyectos por su cuenta, siempre que Leonardo estuviera disponible para decisiones estratégicas. Y Mauricio, que se sintió había ido, llamó meses después pidiendo volver, impresionado con el giro que estaba dando la empresa. La mansión, que antes era un mausoleo de silencio y miedo, se convirtió en un hogar ruidoso. Había música sonando, había risas resonando, había vida desbordándose por cada rincón.
Doña Celia los visitaba cada semana, trayendo antojitos y sabiduría. Y Gabriela, que antes era solo la nana, se convirtió en parte esencial de esa familia. En el segundo cumpleaños de las trillizas, Leonardo organizó una pequeña fiesta en casa. Pocos invitados, muchos globos, un pastel sencillo pero lleno de amor. Gabriela acababa de titularse como fisioterapeuta esa misma semana, y el nuevo título estaba enmarcado en la pared, con una dedicatoria. Para Vicente, que me enseñó que el amor nunca es en vano. La fiesta estaba en su apogeo cuando ocurrió el milagro. Lucía, que ya se ponía de pie agarrándose de los muebles desde hacía semanas, soltó las manos del sofá, miró a Gabriela al otro lado de la sala y dio su primer paso sola. Luego el segundo, luego el tercero. Cuando finalmente llegó a los brazos de Gabriela, toda la casa estalló en aplausos y llantos. Valentina, competitiva hasta en la recuperación, vio a su hermana caminar y decidió que ella también podía. Se apoyó en la mesita de centro, hizo fuerza y dio 4 pasos tambaleantes hasta caer riendo en los brazos de su padre. Jimena, la más terca, miró a sus 2 hermanas, frunció su pequeña frente con determinación y también se levantó. Sus pasos fueron más inseguros, más lentos, pero llegó hasta doña Celia con una sonrisa de victoria que hizo que la abuela se derritiera en lágrimas. Leonardo miró a Gabriela, a las 3 niñas caminando por la sala, a su madre llorando de felicidad, y sintió que finalmente tenía permiso para ser feliz de nuevo. No era la felicidad que tenía antes de la tragedia, era otra, una felicidad construida sobre escombros, sobre el perdón, sobre un nuevo comienzo. Fue en ese momento, con la sala llena de vida, que Leonardo se arrodilló frente a Gabriela. No había un anillo caro, no había una preparación elaborada, solo había verdad. Gabriela, ya eres su madre, ellas te eligieron, y yo también te elijo a ti, todos los días, a todas horas, por el resto de mi vida. ¿Cásate conmigo? Gabriela lo miró a las trillizas que corrían torpemente por la sala, a doña Celia que ya lloraba en el sofá y dijo que sí. Un sí mojado de lágrimas, un sí que cargaba el peso del pasado y la ligereza del futuro. La boda fue sencilla, celebrada en casa con pocos invitados. Las trillizas fueron las pajes arrojando pétalos chuecos por el camino. Doña Celia fue la madrina, y cuando el juez le pidió a Leonardo que dijera sus votos, él dijo algo simple, pero que lo resumía todo. Prometo confiar, prometo estar presente, prometo que nunca más dejaré que el miedo decida por mí. Gabriela abrió su pequeña clínica de fisioterapia infantil un año después. La bautizó Clínica Vicente, en honor al hermano que se fue demasiado pronto, transformando el dolor en propósito. Leonardo la ayudó con la estructura, pero quien la manejaba era ella. La clínica se convirtió en un referente en la zona, atendiendo a niños con movilidad reducida, ofreciendo esperanza a familias que creían haberlo perdido todo. Las trillizas, con casi 3 años, corrían por la casa con una libertad que nadie habría imaginado al principio. Todavía seguían en terapia por precaución, pero la diferencia entre aquellas bebés asustadas del pasado y aquellas niñas vibrantes del presente era imposible de medir. Y cuando parecía que la vida ya les había dado todo lo que podía dar, llegó el último giro. Una tarde de sábado, con el sol entrando por las ventanas y las trillizas jugando en la sala, Gabriela llamó a Leonardo. Tenía una expresión extraña, medio seria, medio emocionada. Tomó su mano, la colocó sobre su vientre a un plano y dijo: «Leonardo, hay otro corazón en camino». Leonardo sintió que las piernas le flaqueaban. Abrazó a Gabriela con una fuerza que dolía, lloró como quien nace de nuevo y agradeció en voz baja a Sofía, a Vicente, a todos los que se habían ido demasiado pronto pero que de alguna forma seguían allí, permitiendo que el amor sucediera de nuevo. Las trillizas, al percibir la emoción de sus padres, dejaron los juguetes y corrieron. Lucía llegó primero jalando el pantalón de su padre. Valentina se aferró a la pierna de Gabriela.
Jimena se quedó en medio de los dos, con los brazos abiertos, queriendo que la cargaran. Y allí, en ese abrazo colectivo, bañados por la luz dorada de la tarde, estaba la prueba de que el amor no llega en 1200 línea recta. Llega después del miedo, después del error, después del perdón. Llega cuando uno aprende que confiar no es nunca tener miedo, sino elegir amar incluso con el miedo presente, y transforma la vigilancia en complicidad, el luto en esperanza, y una casa vacía en un hogar donde lo imposible sucede despacio, día tras día, paso a paso. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Leonardo y Gabriela haya tocado su corazón. Si te emocionaste con la travesía de esta familia, dale clic al botón de me gusta. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. ¿Habrías perdonado las cámaras? ¿Crees que una familia puede formarse por elección? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que el amor verdadero nace del valor de confiar, incluso después de haber perdido. Te esperamos en el próximo episodio.